Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Juan Manuel, fundador de CryptoTrades JM o JM, si quieren pronunciarlo en español no hay ningún problema. De hecho, muchas personas en el ámbito del trading me conocen como JM, así que si quieren decirme Juan Manuel, JM, está totalmente bien. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es Bitcoin y por qué es tan valioso. Pero vamos a estar hablando de cosas dentro de todo bastante profundas, pero sin utilizar tanto tecnicismo, que si bien es bueno, pero la idea es de que si hay personas jóvenes, no solamente de edad, sino jóvenes en el mundo de las criptomonedas también, puedan entender lo profundo, pero de una manera súper sencilla. Porque la idea es educarnos, progresar poquito a poco e ir aprendiendo juntos. Entonces, para poder entender esto, tenemos que primeramente entender qué es el dinero. Porque muchas veces nosotros pensamos que el dinero es simplemente un pedazo de papel o una moneda, pero no es así. El dinero es todo aquello que tiene valor y se puede intercambiar por un producto, alimento o servicio que vayamos a adquirir. Entonces, desde la antigüedad, normalmente se ha utilizado, por ejemplo, el oro como forma de dinero, como dinero para poder intercambiar por todas estas cosas que he mencionado. Pero no necesariamente el oro era el único dinero intercambiable de valor, sino que a lo largo de la historia también había intercambios con cosas como, por ejemplo, trigo, soja o soya, como lo conocen algunas personas, quizás con café, etcétera, con todo este tipo de granos. También podría intercambiarse todos estos bienes o servicios por animales. Aquí puse un ejemplo de caballos, pero también podrían intercambiarse por cerdos, por vacas, por un montón de animales a fin de poder intercambiar este valor entre una parte y otra parte, es decir, entre una persona y otra, o una institución y una persona. Y también si alguien cosechaba ciertas cosas como frutas, verduras o cosas así, pues no le íbamos a pedir que nos dé un pedazo de oro o un kilo de oro, sino que podríamos llegar y decir, ok, quiero comprar ciertas cosas y te doy, no sé, medio kilo de naranjas, me das cierta cosa que yo tengo interés que tú tienes. Entonces, de esta manera es que se intercambiaba el valor entre una u otra cosa. Pero aquí les voy a poner un ejemplo súper interesante. Supongamos que ustedes eran dueños de un terreno maravilloso como el que tenemos aquí en pantalla. Y de repente viene un comprador y les dice, ok, yo tengo oro, te voy a pagar en oro. ¿Cuánto vale tu terreno en oro? Y ustedes, vamos a poner un número ficticio, ¿no? Y ustedes dicen, por ejemplo, ok, bueno, mi terreno vale un kilo de oro. Si tú me das un kilo de oro, yo te entrego el terreno. Entonces la persona, pues, ¿qué hacía? Le entregaba el oro. Entonces, en ese caso, medio que es bastante sencillo, fácil poder ponerle precio a este terreno. Ahora, ¿qué pasa si la persona que viene a comprarte el terreno, es decir, el comprador, es una persona que se dedica a la agricultura y muchas cosas así, y dice, ok, yo no tengo oro en mi poder, pero sí tengo ciertos granos, como por ejemplo el trigo. ¿Cuántos kilos o toneladas de trigo vale tu terreno? ¿A cuánto me lo vendes? Entonces tú ahora tendrías que calcular y sacar más o menos un cálculo de cuánto vale el trigo en su peso en oro para luego después decir, ok, te cuesta tantas toneladas de trigo. Pero ¿y qué pasaría incluso si viene una persona que no tuviera ni oro ni trigo, por el contrario, tuviera una granja y tuviera muchos caballos y te dice, bueno, no tengo oro ni trigo, pero sí tengo animales y te ofrezco caballos. ¿Por cuántos caballos me darías tu terreno? Entonces tú tendrías que sacar la cuenta y decir, bueno, ¿cuánto vale un caballo para mí a fin de que yo le dé el terreno que él está deseando que yo le venda? Entonces tendrías que sacar la cuenta en ciertos animales, podrían ser puercos o cerdos o cualquier otro tipo de animal, como mencioné una vaca también. Entonces sería un poquito más complicado. Y aún así, si viniera una persona que tiene plantaciones, en este caso yo puse el ejemplo de naranjas, pero podría ser cualquier fruta, verdura, etcétera, y te dijera cuántos kilos de naranja o toneladas de naranja quieres a cambio del terreno que tú posees. Tú tendrías que sacarle la cuenta y hacer todo el cálculo en naranjas para poder entender cuántos kilos o toneladas de naranja valdría o equivaldría
tu terreno para poder intercambiarlo. Entonces, alguien en algún momento de la historia se dio cuenta acerca de esto. Esto no necesariamente tiene que ser así, lo que les voy a contar a continuación, ¿no? Pero para que lo puedan entender todas las personas, aún niños, les estoy dando estos ejemplos, ¿no? Después ustedes pueden darse la tarea de estudiar cómo es que surgió toda la cuestión del dinero que hoy conocemos, ¿no? Pero aquí alguien una vez se puso a pensar y dijo, tenemos todas estas cosas que son intercambiables, pero ¿qué pasaría si creamos algo que fuera un bien común entre todos, tuviera el mismo valor relativamente siempre, y que se pudiera intercambiar directamente con un número, que tenga la condición de un número, entonces ese número fijo y pudiéramos intercambiar las cosas. Y así se crearon las primeras monedas, después con la tecnología fue avanzando los primeros billetes y surgió el dinero fiat, el dinero fiduciario que hoy en día conocemos. Y esto podría llamarse dólares, podrían llamarse euros, libra esterlina, pesos mexicanos, pesos argentinos, bolívares, pesos uruguayos, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que yo les estoy diciendo con Bitcoin? ¿Por qué les estoy enseñando esto? Bueno, porque Bitcoin es una forma de dinero, pero no es cualquier forma de dinero. Vamos a ver cuáles son las ventajas y por qué es tan valioso. Vamos a llegar a comprender por qué es tan valioso que muchas otras cosas más y se hace muy atractivo incluso para empresas gigantes o millonarios, personas de gran capital, a fin de poder meter su dinero en Bitcoin. ¿Y por qué las demás personas a lo mejor desconocen todo esto? Entonces, vamos a ver aquí una tablita que he preparado acerca de las características que tiene que tener o que podría tener el dinero, da igual qué tipo de dinero sea. Aquí vamos a poner en comparación al oro, al dinero fiat, que dijimos que son los pesos, dólares, euros, etcétera, al dinero que normalmente conocemos, que tenemos monedas y billetes, y Bitcoin, que se abrevia BTC. Entonces, fijémonos en la primera. El oro es intercambiable, se puede intercambiar para poder adquirir un bien, un servicio o un alimento. Sí, tranquilamente se podría hacer. El dinero fiat es intercambiable, también sí es intercambiable. Y Bitcoin claramente es intercambiable. Entonces, aquí todos estos comparten la misma ventaja. Pero si pasamos a la siguiente y preguntamos, ok, ¿el oro es de fácil transacción? Es decir, si tú tienes un amigo y le quieres decir, ok, mándame cierta cosa, te mando en 15 minutos, te mando por una transacción 3 kilos de oro, 50 gramos de oro. ¿Sería fácil la transacción? No, claro que no. En este caso, el oro tiene esa desventaja, que no es de fácil transacción. El dinero fiat, mediante la tecnología y las bancas móviles, hoy en día sí, es de fácil transacción, entonces eso lo convierte en una ventaja. Lo mismo sucede con el Bitcoin, es de fácil transacción. Ahora, fíjense aquí, ¿es comestible? ¿Y por qué puse esta característica? Porque si habláramos de manzanas, naranjas o algo que sea comestible, el dinero podría llegar a desaparecer en un 2 por 3, como suelen decir, en 2 minutos. Si a alguien le da hambre, se lo come, listo, desapareció el dinero, ya no tenemos dinero. Entonces, la característica aquí del dinero es una de ellas de que debe ser dinero no comestible. Por ejemplo, ¿el oro es comestible? No. Bueno, aunque hoy en día ya hay restaurantes que usan oro en polvo y utilizan estas cosas, pero en cierta manera, ¿el oro es comestible? No. El dinero fiat es comestible tampoco, Bitcoin tampoco. Entonces eso lo convierte en ventaja, por eso están marcadas con verde. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, la portabilidad, que tú lo puedas llevar de un lado a otro. Supongamos que tú quisieras llevar cierta cantidad de oro, como por ejemplo 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de oro, y tendrías que llevar los lingotes en tu bolso, en tu bolsillo o en tu billetera. ¿Podrías hacerlo? Bueno, poder se puede, pero no es ni de fácil portabilidad ni de difícil. Entonces, por eso hemos puesto aquí moderada. Pero el dinero fiat, en cierta manera, tiene una portabilidad alta. Bitcoin, si bien yo puse que es una portabilidad alta, para mí, personalmente, yo consideraría que la portabilidad de Bitcoin es altísima, porque si tú tienes un dispositivo y puedes ir de un lado a otro con internet, tranquilamente puedes disponer de esos Bitcoin. Y el dinero fiat, claro que también, pero ya vamos a ir viendo y aprendiendo las características que tiene Bitcoin detrás de todo esto para que podamos ver las alternativas y ver las ventajas que tiene ante el dinero fiat en este punto de portabilidad.
Vamos a hablar de la divisibilidad. Fíjense que cuando hablamos de oro, si lo queremos dividir en muchos pedacitos, supongamos, vamos a dividir 1 kilo, ¿en cuánto lo dividimos? Ok, en 1000 gramos. ¿Y cada gramo, en cuánto lo dividimos? ¿Podríamos dividirlo en partes más pequeñas? Probablemente sí, podríamos dividirlo por ejemplo, medio gramo, 1/4 de gramo. Pero la verdad que ya perdería un sentido de intercambio. Ya es muy pequeña la cantidad para poder estar intercambiándolo. Por lo tanto, el oro tiene una divisibilidad moderada. En este caso, si hablamos del dinero fiat, también, aquí si hablamos del dinero fiat, supongamos, vamos a tener $1 o $1, pongan la moneda que ustedes quieran. ¿Cuántas partes podríamos sacar de ese dólar o de ese peso? Probablemente podríamos sacar a 1 centavo, supongamos, vamos a sacar 1 centavo, 50 centavos, etcétera, pero más allá del centavo, no podríamos dividirlo en medio centavo, 1/4 de 1 centavo o 0,10 de 1 centavo. Entonces podríamos decir que el dinero fiat tiene una divisibilidad moderada, ni muy alta ni muy baja, moderada. Pero ¿qué creen? Bitcoin sí tiene una divisibilidad muy grande, porque podríamos dividir Bitcoin en la siguiente cantidad: 0,00000000, 8 ceros detrás de un punto. Es decir, que se puede dividir por muchas cantidades. Y ya vamos a ir en otras clases hablando de esto, porque un Bitcoin, si se divide en partecitas de 0,000 y algunos numeritos detrás, se llamarían satoshis. Es decir, los centavos de Bitcoin se llaman satoshis. Ahora, la seguridad. Vamos a hablar acerca de que este dinero, este tipo de dinero, no sea falsificable. El oro, cuando lo vamos a llevar a una joyería o a un lugar donde intercambian oro, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a revisar con un lente para poder ver si realmente es oro o no queremos darle cualquier cosa que se parezca al oro. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque saben que en cierta manera el oro se podría falsificar. Es decir, te podrían dar algo que no es oro, pero que se parece. Lo mismo sucede con el dinero fiat. Si uno va a comprar, normalmente hoy en día le pasan como un marcador invisible, pero que rayaría el billete si es que ese billete es falso. Entonces, ¿por qué creen que lo hacen? Porque hoy en día, ya hace varios años, se puede en cierta manera falsificar dinero. Claro, podríamos recibir una condena si lo hacemos, así que no intentemos ni hacerlo, pero poder se puede. En cambio, Bitcoin, si vamos más a lo profundo, que no es el punto de esta clase, ya lo vamos a aprender en clases futuras o en videos futuros, no se puede falsificar por toda la tecnología que hay detrás, la encriptación y toda la cadena de bloques, que en inglés se diría la blockchain y demás cosas, pero no se puede falsificar un Bitcoin o los satoshis de Bitcoin. Ahora, pasemos a la escasez, y este es un punto súper importante. Es un suministro predecible, es decir, sabemos cuánta va a ser la cantidad total que podemos tener de cierto dinero, por ejemplo, del oro. Bueno, aquí la característica es moderada, porque el oro va a depender de cuántas minas de oro encuentre el ser humano y cuántas minas de oro esté extrayendo para poder generar este tipo de oro. Entonces, podríamos decir que la escasez es moderada, más o menos. Pero el dinero fiat, fíjense que aquí el dinero fiat puede imprimirse tranquilamente. Claro, lleva todo un proceso y no vamos a entrar en detalle, pero supongamos que hay 10 pesos dando vuelta en el país de cierto dinero y de repente, por alguna razón, se emite el doble. Ya ahora hay 20 pesos. ¿Qué pasó con el peso que tú tenías ahorrado? Bueno, ese pesito que tú tenías ahorrado, si antes comprabas un chicle, ahora no te alcanza para comprar ese chicle. ¿Por qué? Por la inflación. Y a medida que vayamos o que se vaya imprimiendo mayor cantidad de dinero para poder hacer ciertas cosas como pagar deudas y etcétera. No vamos a entrar en detalle acerca de eso, pero ¿qué es lo que sucede? A medida que se sigue imprimiendo más dinero y más dinero, ocurre una hiperinflación. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina, mi país natal, o también en Venezuela o en otros lugares del mundo. Entonces, cada vez que se imprime más cantidad de dinero,
bueno, va perdiendo su valor por el precio en el mercado y muchas variables que no vamos a entrar en detalle aquí. Pero fíjense que Bitcoin tiene esta cualidad, esta característica como alta. ¿Por qué? Porque Bitcoin fue creado y programado para que solo existiesen 21 millones de Bitcoins. No puede haber más de eso. ¿Y qué es lo que sucede? Ya se han creado más de 18 millones, entre 18 y 19 millones de Bitcoin. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ya no se sigan creando nuevos Bitcoin que salgan a circulación y la gente siga demandando tener Bitcoin? Bueno, la respuesta sería de que su valor va a aumentar cada vez más porque muchas personas van a tener demanda acerca de este tipo de dinero. Y esto es una ventaja que no tiene el dinero fiat y el oro pues más o menos la tiene. Ahora, soberano, ¿qué significa esto? Que si es emitido por el gobierno, como mencionamos hace un momento, el oro no es emitido por el gobierno, sí tiene algunas regulaciones para poder extraer oro y en fin, y todas las cosas que se necesitan, pero no es emitido, no es creado por el gobierno. En cambio, o por los bancos, etcétera. Pero el dinero fiat sí. Y ahí está el punto de que si por alguna razón ocurre un decreto, sale una orden de ciertos lugares de que debe imprimirse más dinero, entonces ahí ocurre lo que les mencionaba de la hiperinflación y la devaluación de la moneda, etc. Pero Bitcoin tiene la ventaja de que no es soberano, no es emitido por el gobierno. Después podríamos entrar en detalle acerca de eso porque es emitido por mineros, que después podemos hablar. Algo parecido al oro, por eso se le conoce a Bitcoin como el oro 2.0, porque es parecido. Ambos se utilizan minerías, pero una minería física y la otra minería digital. Entonces, aquí luego pasamos a lo descentralizado. ¿Y qué significa esto de ser descentralizado? Bueno, cuando algo es centralizado, quiere decir que está dominado por una entidad gubernamental o una entidad centralizada. Al ser descentralizado, quiere decir que no está dominado por estas entidades. Entonces, esto es una desventaja para el oro y también para el dinero fiat. En cambio, Bitcoin es un dinero descentralizado. Y a lo mejor ustedes me preguntarían, pero ¿ese no sería una desventaja? ¿No sería mejor depender del gobierno o de una institución que centralizada para que lo pueda regular, así por decirlo? Bueno, déjenme decirle que no. ¿Por qué? Porque al ser centralizado el oro o el dinero fiat, el poder le pertenece simplemente a unos pocos. Y cuando el poder le pertenece simplemente a unos pocos, pueden hacer y deshacer de acuerdo a conveniencia y a sus gustos muchas veces. Pero Bitcoin, ¿qué es lo que pasa? Es descentralizado, es decir, que no le pertenece a una institución gubernamental ni tampoco a una institución centralizada. Por lo tanto, el poder, en cierta manera, le pertenece al pueblo. Y cuando el poder le pertenece al pueblo, hay muchas más ventajas. Entonces, no voy a entrar en política y en muchas cosas aquí, pero para que puedan tener una idea de por qué la descentralización es una ventaja, en este caso, para Bitcoin. Y por último, tenemos de que el dinero sea inteligente, es decir, que haya tecnología suficiente detrás para que sea programable y el oro, en cierta manera, no es inteligente porque es un metal precioso que no puede ser programable, que no tiene tecnología, quizás pueda depender de tecnología y de muchas otras cosas a su alrededor, pero el oro en sí no es programable, no es inteligente. Y lo mismo sucede con el dinero fiat. No es inteligente, pero Bitcoin sí. Y vamos a tener otras clases, otros videos para poder aprender qué es la tecnología que hay detrás de Bitcoin, por qué decimos que es inteligente y todas estas características que tiene. Entonces, como podemos ver, Bitcoin tiene todas estas ventajas ante el dinero fiat y el oro. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué Bitcoin es tan valioso? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué hay mucha demanda? ¿Por qué ahora los ojos de las instituciones y de las ballenas, de los grandes peces gordos del mundo, están volcándose a Bitcoin y también a las criptomonedas, que ya vamos a hablar acerca de eso porque aquí estamos haciendo un enfoque en Bitcoin porque es la madre, el padre, si se quiere, del resto de las criptomonedas, que hay como
miles y miles de criptomonedas, ¿no? Entonces, esto sería para que ustedes puedan poquito a poco ir entendiendo, educarse y poder entender de por qué, bueno, qué es Bitcoin y por qué es tan valioso. Vamos a ir haciendo una serie de videos en la que ustedes van a poder ir aprendiendo poquito a poco, pero esta fue la primera clase de nuestro canal, la primera clase en este caso gratuita que vamos a dar a todas las personas. Así que espero que les haya servido, que hayan podido aprender, entender la explicación que hemos dado. Si tienen preguntas o dudas, pueden dejarla en la caja de comentarios o pueden hacerlas por privado y nos vemos en nuestra próxima clase.